Buenos días, nosotros somos el equipo conformado por Virgen Juquila Vicente Martínez, Xochiquetzal Sánchez Escobar, Isidra Bartolo Solís y Andrea Montserrat Miguel Jiménez. En esta ocasión, nuestro proyecto integrador número 4 es explicar cómo realizar una nova en Excel y en Minitab. Primero vamos a empezar con una pequeña introducción al diseño de experimentos, el cual dice que los modelos de diseño de experimentos son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es averiguar si unos determinados factores influyen en una variable de interés y si existe influencia de algún factor, cuantificar dicha influencia. La metodología del diseño de experimentos se basa en la experimentación. Es sabido que si se repite un experimento en condiciones indistinguibles, los resultados presentan una cierta variabilidad. Si la experimentación se realiza en un laboratorio donde la mayoría de las causas de variabilidad están muy controladas, el error experimental será pequeño y habrá poca variación en los resultados del experimento. ¿Qué significa ANOVA? La técnica de análisis de varianza, o ANOVA, también conocida como análisis factorial, constituye la herramienta básica para el estudio del efecto de uno o más factores sobre la media de una variable continua. Es por lo tanto el test estadístico a emplear cuando se desea comparar las medidas de dos o más grupos. Esta técnica puede generalizarse también para estudiar los posibles efectos de los factores sobre la varianza de una variable. El funcionamiento básico de una ANOVA consiste en calcular la media de cada uno de los grupos para a continuación poder comparar la varianza de estas medias frente a la varianza promedio dentro de los grupos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un ejemplo en Excel. Entonces, ahora aquí en Excel, nuestro ejemplo dice que se quiere evaluar la eficacia de distintas dosis de un fármaco contra la hipertensión arterial, comparándola con la de una dieta sin sal. Para ello se seleccionan al azar 45 hipertensos y se distribuyen aleatoriamente en 3 grupos. Al primero de ellos no se le suministra ningún tratamiento, al segundo una dieta con un contenido pobre en sal y al tercero una dieta sin sal. Las presiones arteriales sistólicas de los 15 sujetos al finalizar los tratamientos son, y en esta tabla aquí están las presiones de los 3 grupos, y entonces con el análisis de varianza o el ANOVA vamos a poder establecer que nuestra hipótesis nula dice que el factor no influye sobre la variable respuesta y que la hipótesis alternativa sí va a influir el factor sobre la variable respuesta. Entonces vamos a recordar que en una ANOVA la hipótesis nula establece que todas las medias de la población son iguales, mientras que la hipótesis alternativa establece que al menos una es diferente. Y para ello nosotros tenemos una regla de decisión, en donde si F observado es menor que el F crítico, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y por lo contrario, si el F observado llegara a ser mayor que el F crítico, entonces tendríamos que rechazar la hipótesis nula. Para poder determinar nuestro análisis de varianza en Excel, consta de sencillos pasos y es muy rápido. Nos vamos a ir primero a datos y nos vamos a ir a análisis de datos, que es una opción, una herramienta que ya hemos utilizado anteriormente en las otras unidades. Vamos a seleccionar análisis de varianza de un factor porque solamente es un factor el que estamos contemplando en nuestro ejercicio. Y vamos a el rango de entrada, pues vamos a seleccionar todos los datos que tenemos. En nuestra tabla tenemos que seleccionar rótulos en la primera fila. El alfa aquí ya viene por default, el de 0.05%, que sabemos que significa que vamos a tener un 95%
de confianza. Y le damos a aceptar. Entonces aquí en nuestro análisis de varianza de un factor nos da los tres grupos, la suma de cada grupo, el promedio y su varianza. Entonces, para que nosotros podamos tomar una decisión sobre rechazar o no la hipótesis nula, acuérdense que teníamos nuestra regla de decisión que decía que si el F crítico, si el valor observado es menor que nuestro F crítico, entonces no vamos a rechazar a la hipótesis nula. Entonces, ya aquí ya tenemos nuestro F crítico. Vamos a ponerle un color para resaltarlo. Y ya, entonces, si nuestro valor observado es menor que nuestro valor crítico, entonces no vamos a rechazar a la hipótesis nula. Y en efecto aquí tenemos que nuestro valor observado es menor que nuestro valor crítico. Entonces vamos a poder concluir que el factor no influye sobre la variable respuesta. Para hacer el mismo análisis de varianza, pero ahora en este software de Minitab, aquí ya exporté los datos de las presiones y los de los tres grupos, tal cual como estaba en Excel. Entonces, en esta parte de estadísticas nos vamos a ir, luego nos sale una opción de ANOVA y a su vez nos sale la opción de un solo factor. Entonces aquí en respuesta vamos a dar impresiones, seleccionar, y nuestro factor es el de los grupos. Ahí están todos nuestros datos. Entonces en gráficas queremos nosotros 4 en 1, le vamos a aceptar. Los resultados pues ya están. En análisis de varianza le vamos a dar un nivel de confianza del 95 y vamos a cerrar. Entonces, aquí ya nos arrojó los resultados. Vamos a bajar un poco esto. Entonces dice método, hipótesis nula, todas las medias son iguales. Hipótesis alterna, no todas las medias son iguales, que es lo que hablábamos anteriormente en Excel. Tenemos un nivel de significancia, o sea, nuestro alfa es igual a 0.05. Aquí en información del factor nos dice que nuestro factor se llama grupos, así le pusimos, y que tiene 3 niveles, y ya los valores grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Ahora aquí ya está nuestro análisis de varianza. Entonces aquí nos da un valor P. A diferencia de Excel, en Excel nosotros teníamos para tomar nuestra regla de decisión que si el F observado era menor que nuestro F crítico, entonces no íbamos a rechazar la hipótesis nula. Pero en Minitab, nuestra regla de decisión va a ser que si el valor de P es mayor que alfa, entonces no vamos a rechazar la hipótesis nula. Y aquí tenemos un valor de P de 0.58, que sí es mayor que alfa. Por lo tanto, vamos a concluir que la hipótesis nula no se va a rechazar. También aquí en Minitab ya nos arroja las gráficas, la gráfica de probabilidad normal,
los residuos y el valor ajustado, también los residuos con el orden de observación y nuestro histograma. También acá nos muestra otra gráfica de intervalos de presiones versus grupo. Aquí está. Y todo esto de manera más sencilla, incluso que de Excel. Ahora que ya vimos las dos formas de cómo realizar un análisis de varianza o ANOVA, tanto en Excel como en Minitab, tenemos la solución. Aquí ya tengo los datos obtenidos en Excel y en Minitab. Los resultados de Excel nos dijeron que el valor de F observado era de 0.551 y que el valor crítico para F era de 3.21. Y nuestra regla de decisión para Excel decía que si el valor observado era menor que el valor crítico, entonces no rechazábamos la hipótesis nula. Y los resultados en Minitab teníamos un valor de P del 0.58 y también nos daba un valor de F de 0.55 y lo puse aquí para comparar que es el mismo valor de F que nos da en Excel. Por lo tanto, puede decirnos que no importa si nuestra operación, nuestro análisis de varianza lo hacemos en Excel o en Minitab, nos va a arrojar la misma solución. Entonces, hablamos de una regla de decisión para Minitab que si el valor de P era mayor que alfa, entonces no rechazábamos la hipótesis nula. Recordemos que el valor de alfa era un nivel de confianza del 95%, o sea, alfa de 0.05. Y 0.58 en efecto es mayor que 0.05. Por lo tanto, tenemos que el resultado sería igual a no rechazar la hipótesis nula. Entonces, para nuestra decisión, tanto en Excel como en Minitab, llegamos a la conclusión de no rechazar la hipótesis nula, lo cual nos indica que no existe un efecto significativo en la presión arterial de los pacientes con los distintos tratamientos aplicados. Entonces, eso sería todo por nuestro video. Muchas gracias por la atención.